Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová en aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban ahí y que hay ciudades grandes, fortificadas. Quizás Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefone, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefone ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, el Dios de Israel. El tema de hoy se titula La heredad de Dios es perfecta. A ver, no sé si pueden repetir, la heredad de Dios es perfecta. No hay ningún error en las decisiones de Dios. Dios es grande, maravilloso, hermoso. Dice la Biblia, la palabra de Dios, que cuando Israel salió del desierto y antes de entrar a la tierra prometida, una tierra que fue prometido a los hijos de Dios desde el tiempo de Abraham, había una promesa de Dios de entregar una tierra que fluye leche y miel a los hijos de Israel. Una tierra donde que había abundancia. Una tierra donde que ellos podían plantar casas y habitar en ellas. Una tierra donde ellos podían sembrar viñas. Ellos podían sembrar muchas cosas. Y Dios le iba a bendecir no solamente el trigo, sino la arteza de amasar. Dios le iba a bendecir con abundancia. Era la tierra prometida por Dios. Y cuando el pueblo de Israel sale de Egipto y llega al final del desierto para cruzar el río Jordán, Moisés manda a 12 príncipes, y de los 12 jóvenes, cuando ellos vuelven desanimados, a excepción de 2, Josué y Caleb. Una multitud de miles de personas en el desierto. Solamente 2 eran fieles. Solamente 2 confiaban en Dios. Siguieron creyéndole a Dios. Ellos no vieron a los gigantes como gigantes. Ellos dijeron, nos los vamos a comer con pan y mantequilla, dicen por aquí. Ellos tenían 45, ellos salieron niños de Egipto. Cuando llegaron tenían 45 años, dice la Biblia. Fueron a reconocer y ellos animaron al pueblo a entrar a la tierra prometida. Hay iglesias que hay miles de personas y a veces podemos ver que quizás haya unos pocos que son fieles. Y la gente a veces dice, wow, esa iglesia es victoriosa, esa iglesia es bendecida, esa iglesia es tan grande. Pero si vamos a la realidad, son poquitos los fieles, poquitos que aman al Señor de verdad. A veces hay iglesias grandes que los miembros no congregan cuando no les toca una parte, o no congregan cuando hay un trabajo dentro de la iglesia. Hay mucha gente que se ha acostumbrado a ir a las iglesias cristianas, evangélicas, como quien va a escuchar una misa, o como quien va a escuchar solamente un discurso. Se recomienda para todo miembro de una iglesia que hagan 2 cosas principales. 1, pertenecer o levantar un ministerio dentro de la iglesia. Y 2, que congreguen semanalmente. 2 recomendaciones. Entonces, de los 12 y de la multitud que muchas veces querían volver a Egipto, Josué y Caleb trajeron las buenas noticias a Moisés, siervo del Señor. Y Moisés le promete algo. Y le dice, ciertamente la tierra que pisó tus pies, o oyó tus pies, o hizo un hueco en la arena, cuando caminas, deja la huella y se hunde la arena, ese lugar va a ser tuyo para siempre. Va a ser la herencia de Jehová perfecta y para siempre. Por ahí se inventó una teología. Yo no dudo que Dios bendice. Yo no dudo que Dios bendice, porque yo vivía
un tiempo prácticamente en la calle y Dios me ha bendecido. Yo no dudo que Dios provee de todo lo que uno necesita para servir al Señor, para estar con la familia. Yo sé que no hay justo desamparado ni descendencia que mendiga pan. Pero cuando vemos el contexto, todo lo que pisare tu pie será tuyo, podemos ver en la historia de Josué y Caleb. Caleb, para tener esa tierra, él tuvo que luchar, tuvo que caminar en el desierto. Esos 40 años, imagínese ese joven. En la universidad vemos esto, hay jóvenes cristianos. A veces se pegan a otro joven y ese joven le habla de party, de fiesta. Se pega a otro joven y el otro joven le habla de otras cosas que no son de Dios. Se pega a otro joven, el otro joven está pensando en pajaritos preñados y lechones que vuelan. Y es difícil a veces para un joven que ama al Señor en una universidad encontrarse con personas que aman al Señor igual. Es difícil. Cuando yo estudiaba me sentaba ahí al lado de la máquina, me comía un Cariba, una botella de refresco y eso era mi almuerzo. Aleluya. Porque es difícil encontrar gente que ama al Señor. Ahora imagínate Josué y Caleb. 40 años en el desierto, los viejos, los ancianos, murmurando siempre, peleando siempre contra Moisés, hablando mal siempre del pueblo de Israel, congregándose cuando le convenía en el tabernáculo. 40 años estos dos jóvenes ahí luchando contra un pueblo contumaz y rebelde, dice la Biblia, y esa palabra salió de la boca de Jehová de los ejércitos. 40 años viviendo ahí, en medio de gente incrédula a Dios. 40 años viendo milagros y viendo a gente malagradecida a su alrededor. Y ellos veían cómo estos ancianos, estos adultos que salieron de la tierra prometida, que eran esclavos, que no los trataban bien tampoco en Egipto, iban muriendo poco a poco por su rebeldía en el desierto. Y cuando llega el momento en que Moisés parte a la presencia del Señor, y llega el momento en que Josué toma el mando por mandato de Dios, y Josué le dice al Señor, si tu presencia no va con nosotros, y Dios le dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, levántate, esfuérzate, sé valiente, y más abajo dice, sea muy valiente, porque tú vas a repartir esa tierra por heredad. Se acerca a Caleb y dice, Moisés prometió de parte de Dios que esto es mi herencia. Mi herencia, Dios ha prometido el lugar que yo caminé, ese lugar es mío. Ese lugar me pertenece, ese lugar, yo tengo una promesa ahí. Cuando caminó, él vio los viñedos, vio a la gente, vio a los gigantes, vio la tierra, vio el agua. Y cuando era joven, y cuando él dio el informe, le dijo a Moisés, mira, nosotros vamos a vencerlo. Moisés le dijo, eso va a ser para ti. Esos 40 años, Caleb soñando, ahí voy a hacer mi casa. Esa casa de ese gigante lo voy a derrumbar, voy a hacer un poco más cerca al río. Él soñando, no, aquí está bueno para sembrar viñas y aquí está bueno para sembrar trigo. Y soñando desde que reconoció la tierra. Y cuando hubo que repartir la tierra, se acercó y dijo, ¡eso es mío! Cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Muchas veces Dios te promete un vehículo y a veces tú tienes que trabajar por el vehículo y no está bien. A veces Dios te lo provee así, a veces tú tienes que luchar. Caleb luchó, tuvo que expulsar esos gigantes. Caleb tuvo que, no sé, él hizo ejercicio, empezó a fortalecerse, empezó a agarrar los mejores hombres, a llamar a sus hermanos, vamos a conquistar la tierra que Dios me dio. Él luchó, trabajó muchos años para tener la herencia para siempre. La Biblia dice, desde los tiempos de Juan el Bautista hasta ahora,
El reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La Biblia dice que Jesús escogió a sus discípulos y los escogió a hombres trabajadores y ocupados para ocuparlos en el reino de los cielos. La Biblia dice también el que no trabaja tampoco coma. La Biblia dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo. ¿Qué es lo que dice? La Biblia dice que tuve hambre y no me diste de comer. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Es que el cristiano tiene que esforzarse, tiene que proveer, tiene que bendecir. El cristiano tiene que ser un hombre ejemplo en trabajo, en bondad. Amén. Denle un aplauso al Señor. No como un joven que yo conocí. Se graduó del instituto conmigo. Y me dijo, ahora sí yo voy a vivir por fe. Se iba una hermana que vendía pan. La hermana le regalaba 2 panes, se iba otro hermano que vendía café, le regalaba la tacita de café, y después aparecía en otra hermana que tenía un restaurante, y cuando ya estaban cerrando decía, sobraba un poquito de sopita o algo para mí. Yo estoy viviendo por fe, por vago, por flojo, por ocioso. Y me dice, ¿para qué tú trabajas mucho? Ya Cristo viene. Yo le digo, yo trabajo para pagar el pasaje, pagar comida, ir a una iglesia, predicar, poder ayudar a las personas pobres allí. Y yo trabajo para ayudar a mi mamá, a mis hermanos. Y si Cristo viene, me encuentra trabajando así, Él no me va a decir, te quedaste. Hace unos años, al rey Luis VI de Francia, le dijeron lo siguiente, queremos hacer una demostración. Y le trajeron al rey una oveja, un pato y un gallo. Y al rey le pusieron una canasta con unas sogas. Y arriba de la canasta inflaron el primer globo aerostático. Ese globo que con el aire caliente se eleva hasta los cielos. Y le dijeron al rey, el hombre puede volar, el hombre puede dar la vuelta por todo lugar que quiere. Subieron estos animalitos a la oveja, al pato y al gallo. Y le preguntaron, ¿por qué un gallo? Es que el gallo va a cantar de arriba y se va a escuchar por toda la tierra. ¿Por qué la oveja? Es que la oveja provee abrigo. ¿Y por qué el pato? No preguntes mucho, mi rey. Vea el espectáculo. Y soltaron. Después hicieron pruebas con seres humanos. Un día como hoy. Eso se realizó justamente en esta fecha, pero en el siglo XVI. Y después de resultar el que hizo el globo aerostático, tomó como el inventor del globo aerostático como herencia. Y hoy por hoy, sus hijos tienen parte de las patentes y viven tranquilos. Cuando hay una herencia que perdura, es algo único. Por ejemplo, nosotros estábamos en Estados Unidos y hemos hablado con mucha gente boricua. ¿Aquí hay boricuas? Todos son boricuas. Yo soy peruano y borinqueño. Gente que lloraba, literalmente lloraban y me abrazaban, me decía, yo cometí un error. Cuando me mudé a Estados Unidos, yo vendí mi terreno, mi casa en Puerto Rico. Y ahora que estoy enfermo, que no puedo trabajar, cuando no puedo seguir pagando la casa donde vivo, no puedo pagar la renta, no puedo volver a Puerto Rico porque no tengo a dónde llegar. Gente que llora porque no puede volver, porque dejó perder todo. En la Biblia vemos algo de la viña de Nabot y Acab y este rey malvado. Este hombre le dice, yo no voy a vender la heredad de mis padres. En otras palabras le decía, mi papá trabajó mucho, levantó viñas
Y para que yo pueda vivir, para que mis hijos puedan vivir, para que mis nietos puedan vivir de la viña, yo no voy a vender esa heredad porque el dinero se acaba rapidito. Cuando alguien tiene una casa, un terreno, puede vivir él, viven los hijos, viven los nietos, los bisnietos. Eso puede ser herencia para siempre. Amén. Cuando Dios da algo, da la salvación, es para siempre. Cuando Dios bendice con una familia dentro de su voluntad, la familia es para siempre. Cuando Dios bendice con hijos dentro de su voluntad, los hijos son para siempre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Saben, un campesino compró una tierra en un lugar de Estados Unidos y había ahí una finca o rancho, como dicen los mexicanos, o chacra, como dicen en Sudamérica. Él encontró las plantas de ese lugar enfermos, pero producían un poco para que él pueda comer. Él no tenía mucho dinero para poder reemplazar todo. Y vio que los vecinos también tenían plantas. Él compró las mejores semillas y él no arrancó las plantas de su finca. Regaló las mejores semillas al vecino que está al frente, al vecino que está atrás, al vecino de la derecha y de la izquierda. Los regaló las mejores semillas. Y ellos eran campesinos, ellos sabían que las mejores semillas él les estaba regalando. Y él se dedicó un poco a limpiar su finca. Y le preguntaron, ¿por qué tú regalas las mejores semillas a otra gente y no lo siembras en tu propio terreno? Y le dije, espera lo que va a pasar. Cuando las plantas de los vecinos empiezan a producir unos árboles hermosos, unas frutas hermosas, unos cítricos hermosos, cuando empieza a producir todo alrededor, él se encuentra en medio de ellos con unas plantas un poco débiles y enfermas. Y él le dice, ¿pero qué hiciste tú? Espera. Cuando empiezan a echar flores, vienen abejas de todo lugar. Empiezan a pegar en su patita los polen y empiezan a llevar el polen, la esencia de esa semilla prácticamente, lo mejor de esa planta, lo fértil de esas plantas, y empezaban a fertilizar su terreno, sus plantas. Y cuando se da cuenta, él tenía las mejores cosechas que los vecinos. A veces nosotros hay que dar lo mejor a otros para nosotros recibir una mejor bendición. A veces hay que desprendernos de cosas que nos estorban para recibir bendición. A veces hay que dejar de comer, a veces para dar a los hijos, porque los hijos cuando crecen y agradecen, recibimos bendición, no solamente de ellos, también de los nietos. Denle un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Quiero decirles, cuando Dios promete algo, Dios lo cumple. Cuando Dios da unas leyes sobre tierras en Israel, había gente que vendía su terreno, vendía su casa, porque eran pobres, no tenían que comer, o se enfermaban, eran pobres, y hasta se vendían ellos como esclavos muchas veces. Pero la Biblia dice, 6 años va a trabajar y el 7º tiene que salir libre. No había una esclavitud perpetua para los israelitas. Y si esa persona era pobre, vendía su terreno, su finca, su chacra, vendía su casa. Dice que en el año jubileo, él podía ir y volver a su casa y volver a tomar su posesión. Por eso la Biblia dice, tu herencia será para siempre. Es para ti, para tus hijos, los hijos de tus hijos, para todos, tu descendencia. O sea que un israelita vive en el terreno que era de sus tatarabuelo. O sea, la tierra era herencia perpetua. Porque Dios cuando te da algo, te da una casa, no solamente te está dando por ti,
A veces, si Dios sería justo, no te daría nada a ti porque sabe que tú gastas en todo. Pero te lo está dando porque vas a tener hijos, vas a tener nietos, vas a tener bisnietos. Por ellos, por tu generación, Dios te ha provisto un hogar. Y a veces es triste cuando un joven hereda una casa o se enferma papi, mami, dicen, vamos a un asilo ahí, vamos a encerrarle un home ahí. El hogar de retiro, los viejitos felices, vamos a mandarlo ahí. Y los viejitos no son felices ahí. Y se quedan con la casa. ¿Cuánto me dan por la casa? No, te doy 20,000. Está bien, déme los 20,000. Venden la casa y vuelven a Estados Unidos. Dios ha provisto ese hogar, aún para los hijos, los nietos. Un hogar, un terreno, una casa nunca se vende. Amén. Nunca se vende porque tú vas a tener descendencia. Y si viene el Señor, se queda todo, no importa, te vas con Él. Hay gente que piensa en sí mismo. Fui con un pastor a visitar un hogar. La señora estaba muriéndose. Los hijos habían venido para estar el último momento ahí. Hablamos de Dios, oramos a la mamá. Hablen a la mamá, quizás ya no puedan verlo más, quizás ella se vaya con el Señor. Vino una de las hijas y le dijo, mami, ¿verdad que a mí me pertenece la casa de allá, verdad? Vino la otra, no, a mí me pertenece el carro. Y ahí se pusieron a pelear por el terreno, la casa, el carro, por todo eso. Y esa señora con cáncer a punto de morir, es por eso que yo no quiero morirme. Yo quiero ver a mis hijos unidos, juntos, y están peleándose. No les importo yo, les importa lo que tengo ahí. Es más, lo que yo tengo tampoco me importa porque yo no voy a llevarme nada, pero yo quiero que ellos estén unidos. A las finales ella tuvo que llamar a un notario, un abogado, y decir lo siguiente, véndanlo todo y reparten en partes iguales. Ahí dejaron de pelear. Le dijeron, ¿por qué vas a hacer eso? Hay gente que las cosas materiales se terminan, pero los valores, el respeto entre los hijos tiene que permanecer siempre. Amén. Saben, lo que Dios promete es para siempre. Jesús, traspasado con una lanza, mirando con ese amor, decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Siendo azotado, latigado, miraba con los ojos tiernos a la gente. No abrió su boca, se llenó de amor. Lo que Dios da es para siempre, hermanos. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepiente. La salvación eterna, la bendición eterna, lo hizo Jesús en la cruz de Calvario por nosotros. Nos ponemos de pie, hermanos. Unos pescadores, navegando por el Océano Pacífico, encontraron una isla flotando casi la mitad de Puerto Rico, casi 50 millas de largo, por unos 32 millas de ancho, casi la mitad de Puerto Rico. Y cuando vieron la isla, se acercaron, era una isla hecha de basura, de cosas de plástico, de basura que el hombre tiró al océano. Y cuando ellos trataron de sacar todo eso, debajo de esa isla flotando, se formó un nuevo hábitat. Había animales, había peces con huevecillos, había un hábitat diferente. Y ellos dijeron, ¿qué es lo que pasa aquí? Caminaron por encima, como flotando, y encontraron una Biblia. Y en la Biblia, la hoja casi arrancado, mojado, decía, y vio Dios lo que había hecho y todo era bueno en gran manera.
Los pescadores rompieron a llorar y dijeron, el hombre destruye. Pero lo que Dios crea es para siempre, o cuando Dios dice, aquí se acaba todo. Así es nuestra vida, hermanos. Que la alegría que Dios nos da no se muera nunca. Que la gana de soñar y luchar no se acabe nunca. Que el amor por nuestros hijos no se acabe nunca.